Siempre me consideré una persona pragmática, alguien cuya mirada sobre el mundo se anclaba firmemente en lo tangible, en lo medible y en lo lógico. El tipo de individuo que busca en las matemáticas, en la ciencia, en la rutina diaria, las respuestas a los enigmas del mundo. Creía, casi con fe religiosa, en el principio de causa y efecto, en que toda acción tiene su consecuencia lógica, medible y explicable. En mi vida no había lugar para supersticiones, ni para fantasmas, ni para coincidencias demasiado perfectas. Era una existencia ordenada, casi monótona, pero segura. Un esquema en el que cada pieza encajaba en su lugar, donde las variables imprevisibles eran minimizadas y el azar, desestimado. O al menos eso pensaba. Porque hay noches, y solo basta una, en que todo lo que dabas por hecho se agrieta, empieza a resquebrajarse lentamente, y comienza a mostrar fisuras por donde se cuelan dudas, incertidumbres y miedos que parecían haber estado latentes, ocultos tras una fachada de certeza. No fue una experiencia violenta ni espectacular como en las películas. No hubo gritos ni tormentas de rayos que rasgaran el cielo. Fue algo más sutil, más íntimo, más silencioso. Algo que llegó como un murmullo, un leve zumbido apenas perceptible en el fondo, un aroma extraño flotando en el aire que, sin saber cómo ni por qué, cambió mi vida para siempre. Todo empezó de la forma más banal posible. Un día cualquiera, rutinario, cargado de correos electrónicos que se acumulaban sin tregua, llamadas interminables, reuniones que se encadenaban unas tras otras y números, muchos números, cifras que se amontonaban en mi mente como si fueran las piezas de un puzzle que debía armar sin margen de error. El tráfico de regreso a casa era espeso, casi inmóvil, y el cielo anunciaba lluvia con ese gris opaco y uniforme que lo cubre todo como una manta densa. Recuerdo que, mientras manejaba, mi mente repasaba listas. La compra pendiente, la cita médica que debía confirmar, las facturas del mes que se acercaban, el presupuesto que tenía que ajustar. Todo era perfectamente normal. Mundano. Sin sorpresas. Llegué a mi edificio. Un edificio que podría describirse como anodino, sin encanto ni historia aparente. Subí las escaleras como siempre, con ese ligero cansancio que se acumula en las piernas después de un día largo, cuando los músculos se niegan a dejarse llevar por la rapidez y el cuerpo clama por descanso. Al abrir la puerta de mi departamento sentí ese alivio habitual, casi un suspiro físico, como si el hogar fuera un santuario en medio del caos exterior. Un refugio donde todo lo que había quedado afuera podía disolverse. Guardé mi abrigo en el perchero, dejé las llaves sobre la mesa, y me dirigí a la cocina para prepararme una taza de té. Era mi ritual para descomprimir. Me gustaba pensar que ese pequeño gesto, agua hirviendo, hojas de té, vapor subiendo, era una forma simbólica de ordenar mi mente. Me senté junto a la ventana, en el sillón donde suelo leer, el mismo desde hace años, con el tapizado gastado y la textura familiar. Afuera la lluvia comenzaba a caer, primero con timidez, luego con una cadencia más firme. El sonido de las gotas contra el cristal era delicado, casi hipnótico, como un susurro constante que parecía mecer el tiempo. El aroma a tierra mojada subía desde el jardín y se colaba por la ventana apenas entreabierta, llenando el aire con una frescura que me reconfortaba. La luz cálida de la lámpara amarilla en el rincón creaba un halo íntimo, envolviendo la habitación en una atmósfera acogedora. Por un momento sentí que el mundo se había detenido, que yo flotaba en un instante suspendido, como si el tiempo hubiera cedido a un espacio efímero donde nada más importaba. Cerré los ojos, respiré hondo y dejé que el calor del té se mezclara con el perfume del otoño, con esa melancolía silenciosa que siempre acompaña los días lluviosos. Esa sensación de calma era casi sagrada para mí. Pero entonces, algo quebró ese equilibrio. Un crujido, apenas audible, llegó desde el pasillo. Fue tan leve que, en otra ocasión, ni lo habría notado. Quizás un leve ajuste de la madera o el roce de algún objeto. Sin embargo, esa noche, mi cuerpo reaccionó de inmediato. Sentí un escalofrío subir desde la nuca hasta la base de mi cráneo,
como si una alarma interna se hubiera activado sin que yo pudiera controlarla. El aire alrededor parecía volverse más denso, como si la atmósfera misma estuviera cambiando. Debe ser la casa acomodándose con la humedad, pensé, intentando calmarme, tratando de que la lógica volviera a dominar. Pero la sensación persistía, como si algo invisible, intangible, hubiese entrado en mi espacio. Me levanté despacio, con cuidado, sintiendo cada paso como una carga de tensión. Crucé la sala hasta la puerta del pasillo. La oscuridad allí era más densa, casi palpable. El aire también era distinto, frío, pesado, como si estuviera entrando en otro ambiente, uno donde las reglas que yo conocía no se aplicaban. Y el olor ya no era el del tení de la tierra mojada. Era metálico, húmedo, con un dejo de óxido y algo indefinidamente viejo, un aroma que, aunque no podía ubicar con precisión, me resultaba inquietantemente familiar, como una sombra de recuerdos olvidados. Puse la mano en la pared para orientarme en aquella penumbra opresiva. Fue en ese instante cuando escuché los pasos. No eran los míos. No eran los de nadie que esperara. Eran lentos, arrastrados, casi cuidadosos, como si algo o alguien tratara de no ser oído. Mi respiración se aceleró. Un nudo helado se formó en mi estómago. Giré la cabeza lentamente, tratando de ver en la penumbra, pero el pasillo estaba vacío. Regresé al salón con la sensación clara de que algo invisible me seguía. La luz que había encendido minutos antes comenzó a parpadear. Primero suavemente, luego en un ritmo errático, como si alguien jugara con el interruptor. Las sombras en las paredes adquirían formas extrañas, alargadas, temblorosas, como si se movieran por voluntad propia. Fue entonces cuando la vi. Entre las cortinas de la ventana, una silueta. Alta, oscura, casi translúcida. Quietísima, como si me observara desde un rincón del mundo que yo no podía tocar ni comprender. No tenía rasgos claros, solo una forma vaga que parecía diluirse en la penumbra. El corazón me golpeaba el pecho con violencia, un tambor acelerado que amenazaba con salirse de su ritmo. Sentí un sudor frío correrme por la espalda. Me dije que era mi imaginación, un truco de la luz, un reflejo. Pero entonces la escuché. Una voz, tan baja y cercana que parecía un susurro justo en mi oído. No estás sola. El pánico me paralizó. Todo se volvió borroso. El frío se hizo insoportable, como si una niebla helada me envolviera. Intenté gritar, pero no salió sonido alguno. La figura parecía acercarse, o al menos eso sentí. La luz se apagó de golpe, sumiéndome en una oscuridad absoluta. En medio de esa oscuridad sentí algo rozar mi mano. Fue un contacto helado, intangible pero real, que me hizo estremecer hasta los huesos. El olor metálico y a tierra mojada se intensificó hasta llenarme los pulmones. Mi cuerpo estaba inmóvil, atrapado entre el sueño y la vigilia, entre el miedo y la incredulidad. El tiempo dejó de existir. Y entonces desperté. Abrí los ojos de golpe. Estaba en mi cama. La luz gris del amanecer entraba por la ventana, desdibujando los contornos del cuarto. El sudor frío cubría mi frente. Respiraba con dificultad. Solo un sueño, me repetí. Solo un mal sueño. Pero cuando miré mi mano, el frío volvió a recorrerme la piel. En la palma sostenía un objeto que no recordaba haber tenido antes. Un relicario antiguo, oxidado, con inscripciones en un idioma que no lograba descifrar. Pesado, frío, real, tan fuera de lugar como yo misma. Y entonces, un recuerdo enterrado en lo más profundo de mí emergió con brutal claridad. Ese relicario lo había visto antes. Lo había visto en la casa de mi abuela, justo antes de que ella desapareciera sin dejar rastro. Mi familia siempre se negó a hablar de ello. Me dieron versiones diluidas, confusas, como susurros a través de una pared insondable. Pero yo lo recordaba bien, el relicario, el miedo, el aire cargado de misterio. Ahora estaba conmigo, inexplicablemente, como un puente entre ese pasado oscuro y este presente extraño.
Me levanté, lo sostuve contra la luz del día. La superficie corroída mostraba símbolos antiguos, una escritura que no entendía pero que de algún modo me hablaba. Mi piel se erizó. Supe, con una certeza que me heló la sangre, que aquello no había sido solo un sueño. Desde esa mañana, mi percepción del mundo cambió. Empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, sombras que se movían en el rabillo del ojo, susurros que parecían escapar de las paredes, olores que nadie más percibía. Una presencia constante, invisible pero insistente, parecía seguirme a cada paso. A veces, en medio del silencio, me susurraba cosas incomprensibles, palabras que se perdían antes de ser entendidas. Hasta que un día decidí volver a la casa de mi abuela. La vieja casona, ahora abandonada, se erguía como un monumento al tiempo detenido, un mausoleo del pasado que parecía guardar secretos bajo sus tablas crujientes y paredes desconchadas. Caminé por los pasillos polvorientos, por las habitaciones vacías, sintiendo el peso del relicario contra mi pecho como un ancla que me ataba a aquella historia. El aire allí era frío, denso, cargado con ese mismo olor a humedad y madera vieja que había sentido aquella noche. Llegué a la habitación que había sido de mi abuela. Abrí la puerta con cuidado. En el centro, sobre una mesa cubierta de polvo, encontré un libro antiguo. Lo tomé. Entre sus páginas había un dibujo del relicario, junto a notas manuscritas en la misma lengua extraña. Los mismos símbolos que tenía en mi mano. Leí. O intenté leer. Descubrí que el relicario era una llave. Una llave hacia otro mundo, o quizás hacia un tiempo paralelo donde pasado y presente se entrelazan y se confunden. Mi abuela no desapareció, pensé. Fue llamada, atraída hacia ese lugar que pocos pueden alcanzar. Y ahora esa puerta estaba abierta para mí. Pasé días investigando. Consulté expertos en lenguas antiguas, leí sobre ocultismo, sobre puertas interdimensionales y relatos de experiencias que rozaban lo inexplicable. Cada respuesta era un hilo que me llevaba a otro misterio, una tela invisible que tejía una red mucho más grande que yo. Entendí que esa noche no fue un accidente. Fue una invitación. Y el giro final llegó una noche. Una sombra apareció en mi habitación. Esta vez no sentí miedo, sino reconocimiento. La figura se acercó y me habló con voz clara y serena. No temas. Somos parte del mismo hilo, del mismo misterio que une los tiempos. Lo que ves como terror es solo el comienzo del entendimiento. En ese instante comprendí que el misterio no es algo que deba temerse, sino algo que debe escucharse. Porque en esas grietas del tiempo y la realidad, en esos susurros que parecen fantasmas, yace una verdad que solo se revela a quienes se atreven a mirar más allá. Por eso te pregunto a ti que lees estas palabras. ¿Estás dispuesto a aceptar que la realidad es mucho más compleja y profunda de lo que imaginas? ¿Que las historias imposibles pueden ser parte de tu vida? Y sobre todo, ¿qué harías si esa puerta se abriera frente a ti? El misterio está ahí, esperando. Solo hay que tener el valor de atravesarlo.